Bienvenidos a este video, en el que se presentan las entrevistas realizadas a 5 docentes responsables del curso de prácticas profesionales. El objetivo es conocer, desde su experiencia, cómo se organiza, desarrolla y evalúa este proceso formativo, así como las acciones que llevan a cabo para acompañar a los estudiantes durante sus jornadas de práctica. A continuación, se comparten sus respuestas y reflexiones, las cuales permiten comprender la importancia del curso de prácticas profesionales en la formación de los futuros docentes. Hoy estamos con el profesor Juan Eduardo Rodríguez. Soy la maestra Nancy Jacqueline Dávila Rosas. Soy la maestra Alma Rocío Rodríguez Soto. Nos han comentado que usted ha impartido el curso de prácticas profesionales. Pues fue una experiencia muy interesante. Sí, he impartido 2 cursos de prácticas profesionales, uno en séptimo y octavo semestre. Y para esto, ¿cuándo se hace la asignación del curso? La asignación de curso a nosotros nos la entregan el primer día de la jornada de planeación, que son 2 semanas antes de que ustedes entren a clases. 2 semanas antes a nosotros se nos da y se nos asigna qué curso vamos a tener el próximo semestre, y en ese sentido tenemos esas 2 semanas para planear las actividades que vamos a desempeñar con ustedes. El proceso inicia en la semana de planeación y ya nos presenta quiénes somos los maestros que nos corresponde acompañar prácticas. Nos da un folder con información muy completa, con un calendario, con los periodos, con el número de prácticas que se van a hacer por ciclo escolar, y también nos muestra en una presentación el antes, el durante y el después de las actividades que se tienen que realizar en prácticas. ¿Cómo lleva a cabo la selección de sus escuelas para incorporar a los alumnos durante su jornada de práctica? La subdirección regional es la que abre el catálogo de escuelas para la normal, y a su vez nosotros, a través de la titular de prácticas, la maestra Patricia Palmares, es la que nos dice qué escuelas están disponibles y ya nos indica para que nosotros hagamos como una selección de escuelas, ¿no? De acuerdo a donde ustedes se ubiquen, ¿no? Su domicilio, y también a nosotros, a nuestra propia movilidad o dinámica, es como las vamos eligiendo. Sí, generalmente ya tenemos alguna relación previa con todas las escuelas. Hay algunas en las que ya tradicionalmente y cada año se envían nuevos chicos que estén en la normal para que puedan llevar a cabo sus prácticas ahí. Y cuando es necesario gestionamos en algún momento con la subdirección regional, con las supervisiones escolares y también con los directores nuevos espacios para ustedes. Para eso tenemos a la doctora Patricia Palmares, que es la que se encarga de la coordinación de todo lo referente a la práctica. Es decir, ella va escogiendo las escuelas donde vamos a ir practicando, y ella tiene toda la parte de la logística, toda la parte de la gestión, toda la parte de la comunicación con los directivos, supervisores, subdirector regional de Huatlán Izcalli. Les hablan con todos ellos para ver si hay la posibilidad o que nos den acceso a hacer las prácticas en esas escuelas. Bueno, para la siguiente pregunta, ¿cómo y cuándo es el proceso de gestión que lleva a cabo en las escuelas de prácticas para solicitar la apertura de los espacios de los docentes en formación? Se elabora una propuesta que se hace llegar a supervisión, y a partir de ahí va bajando a las escuelas. Para poder llevar ese proyecto, nosotros tenemos que darle a Pati información muy precisa de cuáles son las escuelas en las cuales vamos a trabajar, según el número de estudiantes, según los grupos que se tengan. Dado la primera semana en la jornada de planeación, la maestra Patti, que es la jefa de prácticas, ella nos da un calendario. Ella ya tiene establecidas cuándo van a ser las jornadas de práctica de acuerdo al semestre. Previo a esto, nosotros nos ponemos en contacto con ella y ella nos puede ayudar para saber qué día podemos ir con los directores para ir a gestionar esa solicitud. ¿Qué acuerdos se hacen durante esa reunión? Se establecen acuerdos, nos enseñaba el catálogo de escuelas, y de ahí ella nos da la dirección, nos da el teléfono de los directores, y después nos acompaña en algunas ocasiones a platicar con los directores para que nos abran las puertas de las escuelas. Bueno, primero nos acercamos con la doctora Patti. Después de que ya ella nos acepta las escuelas que nosotros le proponemos, nosotros ya vamos con los directores, nos presentamos, les decimos cuál es el propósito de que ustedes como estudiantes vayan a hacer su práctica. Ellos ya nos dicen, pues sí, pero pues ya son los acuerdos que nosotros tenemos con los directores, por ejemplo, el uniforme, la puntualidad, que después ustedes van a retomar cuando se vayan a presentar.
¿Cómo es la organización para llevar a cabo la plática de contextualización? Bueno, previo a esa plática, nosotros nos ponemos en contacto con los directores por teléfono. Ellos nos agendan una cita, nosotros vamos, nos pusimos de acuerdo. ¿Cuál era el propósito de la práctica con ustedes, con los estudiantes? Se inicia, digamos, con la gestión. Primero de acudir con el director o la directora de la escuela para solicitarle el ingreso de nuestros alumnos. A partir de ahí se le pide a los directivos que si nos dan un espacio para llevar a los alumnos a que los conozcan y hacer la plática de contextualización. ¿Cómo es el desarrollo de la plática de contextualización y qué acuerdos se llevan? Los alumnos se presentan con el director. De acuerdo a eso, el director los asigna con el docente con el que van a trabajar. Ya después de eso, el director les comenta cuál va a ser su hora de entrada, su hora de salida, si es que van a tener guardias en el receso, en caso de que llegara a faltar su docente, o si es que pueden apoyar si llega a faltar otro docente, si pueden hacer algún acompañamiento. Es así como se da esa plática. Llevamos algún material de apoyo, comúnmente son trípticos o algunas exposiciones para decirle cuál es el propósito que tienen las chicas, cómo van a vincular los cursos que tienen aquí en la normal, en qué semestre están y cuál sería su nivel de intervención. Se tratan de responder preguntas y casi siempre esto es unos días antes de que inicie formalmente el periodo de prácticas. En cuanto a la planificación y el material didáctico, ¿en qué momento usted hace la autorización de estos? Para mí, lo ideal es que por lo menos una semana antes nosotros como maestros de prácticas pudiéramos autorizar la planeación con la intención de que ustedes prepararan el material, prepararan todo lo necesario para que esta planeación se pueda ejecutar de manera correcta. Y tiene que estar revisada, autorizada por, sobre todo por los responsables de prácticas, pero también a veces se asignan algunos compañeros que apoyan la revisión de eso. Mandan sus planeaciones antes del periodo de prácticas para que las maestras lo revisen, el material de apoyo para intervenir y tratamos de que nos lo muestren y que nos expliquen un poco cómo lo van a utilizar. Ya que tienes contenidos, digo que los empiecen a trabajar con un enfoque de la nueva escuela mexicana y empiezan a hacer la revisión de acuerdo a la nueva escuela mexicana, de acuerdo a lo que nosotros relacionamos nuestro plan de estudios. Y ya cuando ya llevamos una semana, les pregunto a los muchachos que si ya tienen su carpeta con todas las planeaciones correspondientes a la primera semana de prácticas. Los cito un día en específico, empiezo a revisar sus planeaciones, su material didáctico. Eso lleva mucho tiempo, por eso es importante que se tenga con mucho tiempo de antelación los contenidos para que los podamos ir trabajando, porque aparte de que se trabaja la planeación para ir a prácticas con material didáctico, pues todavía tienen aquí clases los muchachos y eso les lleva tiempo. Voy revisando uno por uno, ¿sí? Lo vamos checando qué les hace falta y ya cuando veo que todo está completo desde lo que plasman en su planeación junto con el material didáctico, les firmo de autorización y de ahí ya la hoja de firma de autorización ya va fluyendo con lo que es la titular, con la directora de la escuela y con... Es importante que el docente de prácticas les solicite la planeación. Previo a ello, ellos ya se tuvieron que haber puesto en contacto con su docente. Él ya les tuvo que haber dado los contenidos, los temas, los PDA. De acuerdo a eso, nosotros ya hacemos la revisión. En ocasiones, los docentes de prácticas se apoyan con otros docentes para que les ayuden a revisar las planeaciones. Y una semana antes empieza la revisión para que los alumnos se las pasen a sus maestros titulares de las escuelas y ellos a su vez, si tienen una corrección, la realicen y ya después se firman. En la siguiente pregunta vamos a abordar ya un poquito más sobre lo que es la intervención de los estudiantes, de los practicantes, y yo le quisiera preguntar si usted tiene algún instrumento para ir calificando su desempeño en las prácticas. Hay un formato ya acordado previamente entre todas las normales. Como te digo, la coordinación de la doctora Patti nos ha ayudado porque se genera un instrumento general. Obviamente cada uno de nosotros como docentes, dependiendo del grado, puede adecuar este instrumento. Ya cuentan con al menos 2 o 3 instrumentos, uno que se les da a los alumnos para que del acompañamiento se los den los docentes que los van a observar y también que se los den a los docentes titulares. Eso es para valoración de la práctica. Antes de eso también hay instrumentos para valorar, para calificar, como una rúbrica sobre los elementos que debe de llevar la carpeta. Ok, y usted como responsable del curso, ¿qué actividades realiza durante la jornada de prácticas? Un
punto importante y clave en la jornada de prácticas pues es el acompañamiento que nosotros les podamos dar. Cuando ustedes están en prácticas, nosotros tendremos que estar yendo a visitarles, observar sus intervenciones. Y que ya es como durante la jornada ya es el acompañamiento que implica pues ir a observar en la medida de lo posible a cada uno de los alumnos. Obvio con la ayuda de otros profesores o profesoras que también acuden a observar a las y los estudiantes. A partir de ahí es observación, es platicar con la líder o el líder de prácticas, ¿no? Para resolver incidencias, para verificar que los alumnos estén en las aulas, para verificar que lleguen temprano, para verificar que salgan a su hora, o si tienen algún conflicto con algún profesor o profesora, también servimos como mediadores, ¿no? En ese sentido, y si hay alguna indicación, por ejemplo, que se tengan que presentar al consejo técnico tal o cual día, ¿no? Fuera de las jornadas de prácticas, también estar al pendiente de su asistencia y principalmente ser responsables de la integridad de cada uno de los estudiantes. La parte central está en las visitas, el paso con las maestras titulares, les pregunto cómo ven a la compañera que está practicando, si hay alguna sugerencia que atender, luego paso con dirección para ver si hay algún aspecto que trabajar, luego paso con la coordinadora de prácticas para que me dé su punto de vista, es decir, la comunicación, el contacto es fundamental para mí. El principal es que se les da acompañamiento a los alumnos, revisar los instrumentos que se les piden previamente, la revisión de carpeta, la revisión de los diarios de campo. ¿Nos podría contar cómo es su día a día como titular de prácticas en la escuela de práctica? Una visita común pues es llegar a la escuela, entregar nuestro oficio de comisión a la directora, saludarle, también no en una forma de entrevista, sino en una forma de diálogo, saber si tiene alguna dificultad, necesidad, alguna observación sobre la intervención que han tenido nuestros estudiantes ahí. Posteriormente, yo intento en lo particular llevar programado ya a qué chicos voy a observar, según el horario que me hayan compartido, su horario de intervención. Y en ese sentido, a través de este instrumento que te decía, que me permite valorar qué tanto cumple con lo que se solicita para que ustedes intervengan, observar las sesiones, pasar, despedirme de la directora y regresar a la normal. Para finalizar esta entrevista, después de la jornada, ¿cómo recupera el desarrollo de las prácticas profesionales? Haces una plenaria, haces un espacio para ver cómo les fue, para ver cómo se vincularon con sus maestros, cuáles fueron sus experiencias más significativas, qué encontraron en cuestión del diagnóstico del grupo o de la intervención. Entonces buscas espacios donde se exprese de manera grupal las experiencias con preguntas dirigidas, y en el caso personal yo les pido un informe de prácticas, una narrativa de que me digan desde el primer día hasta el último día cuáles fueron sus experiencias más significativas, y tratamos de sistematizar esa experiencia con indicadores. En un pequeño diálogo respecto a las experiencias vividas. Sin embargo, es importante, aunque involucre mucho tiempo y mucho espacio, recuperar esta sistematización y reflexión de la práctica. Hoy la escuela normal tiene como intención generar docentes investigadores que reflexionen sobre su propia práctica. Y en ese diálogo, casi inmediatamente en diálogo de sus impresiones o las experiencias que tuvieron. Inmediatamente después de les recogen sus instrumentos de valoración, en este caso la rúbrica de valoración de la práctica, para verificar cómo los calificaron, en el caso de que no haya sido yo, cómo los calificaron sus docentes titulares, ¿no? Cuáles son sus áreas de oportunidad y cuáles son sus fortalezas, verificarlas desde ahí. La otra es pedirles ya sea alguna narrativa pedagógica sobre esas mismas experiencias, o a lo mejor incluso un trabajo ya más englobado, que podría ser un video, ¿no? Donde presentes esas experiencias, ¿no? En la siguiente sesión se hace una retroalimentación de qué les parecieron, cómo se sintieron, y en esa semana, no necesariamente después de la jornada, por lo regular hago como un acompañamiento. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a la hora del receso, a la hora de la salida, procuro preguntarles cómo se sienten, qué les ha pasado. Es lo que en general yo realizo. Después de eso, les dejo de tarea como alguna narrativa que ellos tienen que realizar, y al finalizar el semestre se realiza un foro de prácticas.
Muchas gracias, esto sería todo. Eso sería todo, muchas gracias. Con estas entrevistas fue posible conocer las experiencias y perspectivas de los docentes responsables del curso de prácticas profesionales, comprendiendo la importancia de la planeación, el acompañamiento y la evaluación durante este proceso formativo. Sus aportaciones permiten valorar el papel que desempeñan en la formación de los futuros docentes y fortalecen la comprensión sobre el desarrollo de las prácticas profesionales. Agradecemos a los maestros participantes por compartir su experiencia y contribuir a este trabajo. Gracias por acompañarnos.